Tenemos en la línea telefónica a Carlos Arredondo Cibaja. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días aquí en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un placer saludarles, Marcela, Juan y al auditorio. Y bueno, pues hablemos de las características más desagradables de nuestra clase política. Entre las peores, sin duda, se encuentra la incapacidad de sus miembros, una incapacidad que parece congénita para reaccionar adecuadamente frente a la realidad del ánimo social, crispado en forma permanente por la continua exhibición de los excesos, el cinismo, la incompetencia y la impunidad con la cual actúan quienes ocupan posiciones de poder. A cualquier observador, incluso a uno distraído, le puede caer el 20, como se dice coloquialmente, y con solo echar una rápida mirada a su alrededor respecto de una realidad tan evidente como la existencia del sol. El sistema político mexicano está haciendo agua por todos lados y su principal problema es la ausencia de credibilidad entre los ciudadanos. De la lectura anterior, se desprende de forma lógica que las energías de todos quienes se encuentran en la estructura del poder público deberían estar orientadas a recuperar la confianza de los ciudadanos, a reparar las graves grietas que la credibilidad institucional tiene entre aquellos que teóricamente son su razón de ser. Lejos de tal posibilidad, sin embargo, y de espaldas a la institución, la semana que corre ha estado marcada por una de las decisiones menos comprensibles que ha tomado la administración de Enrique Peña Nieto: destituir de su cargo al hoy titular de la CEPADE, Santiago Nieto Castillo. Sin rubor, sin recato por las formas y con un absoluto desprecio por la opinión pública, el viernes anterior se dio a conocer, como si se tratara de la distribución de un boletín de prensa en el cual se diera cuenta del reporte meteorológico, la decisión del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, de cesar en el cargo al responsable de investigar los posibles delitos electorales cometidos en el país. Luego se ha intentado explicar, de manera muy poco afortunada por cierto, que Nieto Castillo habría violado el código de ética de la institución, así como el principio de presunción de inocencia, al revelar información de una investigación en curso. Como el asunto no se ha informado con precisión, el vacío informativo lo ha ocupado rápidamente la especulación que cuando se trata de corrupción gubernamental o conductas opacas, rara vez falla en el plan. La remoción de Santiago Nieto se debe a la investigación abierta en la CEPADE en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El bocado que nos ha lanzado la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República respecto de este repentino ataque que les dio por respetar la ética resulta imposible de tragar, y por ello la opinión generalizada respecto de que este es un nuevo acto de indecencia impulsado desde los pinos difícilmente va a cambiar, o por lo menos no lo hará para mejorar la imagen presidencial entre los ciudadanos. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es que del otro lado de la mesa las cosas no están mejor. La oposición política a la actual administración federal, que teóricamente se ha indignado por el trato dispensado al ex titular de la CEPADE y que incluso ha llegado a paralizar las actividades del Senado en demanda de que se dé una votación abierta para decidir si se revierte la decisión o se ratifica, no lo está haciendo porque le preocupe mucho que tengamos una fiscalía especializada en atender delitos electorales que verdaderamente sirva a los intereses ciudadanos. La oposición, que ha secuestrado el Senado y ha detenido la discusión de la ley de ingresos de la Federación para el año próximo, lo único que está haciendo es exhibir otra de las características indeseables de nuestra clase política: su oportunismo. Han secuestrado el Senado, han detenido sus trabajos y presuntamente están defendiendo la legalidad, pero en realidad lo único que están buscando es raja política. Cada quien está intentando capitalizar para sus propios intereses y no para los intereses ciudadanos este episodio nuevo de despachatez,
en la remoción de un funcionario que parece claramente incómodo al régimen. Con esa clase política es con la que tenemos que lidiar, y los ciudadanos haremos bien en no irnos con la pinta, creyendo que este es otro episodio más en el cual de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. En realidad, lo único que ocurre es que de un lado están los malos y del otro los peores. Hasta aquí el comentario. Definitivamente. Y bueno, esto que comentan no es ninguna novedad, es decir, el hecho de que pues toda la clase política está pensando más en sus intereses políticos, en sus intereses electorales, que en los intereses de la ciudadanía. Y me gustaría plantearte la pregunta que expone Luis Cárdenas en su colaboración para el Universal, que titula Peor aún posible. Lo que pregunta Luis Cárdenas es: ¿será que la salida de Nieto obedece, en realidad, a una estrategia por debilitar a las autoridades electorales y dar pie a que se pueda operar de la manera más sucia posible? Bueno, mira, a los actores políticos, los de todos los signos ideológicos, no les gustan las autoridades que actúan de manera imparcial, todas. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la legalidad, no están acostumbrados a ceñirse estrictamente a los cánones de lo que dicta la Constitución y las leyes. Si nosotros hacemos un rapidísimo recorrido, por ejemplo, en materia electoral, en lo que se refiere a las autoridades administrativas, podemos recordar claramente cómo en la primera generación de consejeros ciudadanos del extinto Instituto Federal Electoral, todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, y aquello fue una virtud, en que quienes ocuparan esas posiciones fueran personajes que tenían una gran solvencia personal por sus trayectorias individuales, por los logros personales que acumulaban a lo largo de muchos años de trabajo. Pero, ¿qué ocurrió? Pues es que esos personajes que garantizaban la actuación de una institución de manera independiente, pues no resultan adecuados para los intereses de la clase política, y entonces han ido degradando paulatinamente el perfil de estos funcionarios, y lo mismo ocurre en el caso de los tribunales electorales, y obviamente de lo mismo se trata con el asunto de Santiago Nieto. A la clase política no le gusta que las instituciones verdaderamente se dediquen a hacer su trabajo, porque entonces, como su conducta no está orientada por los términos de la decencia, es muy fácil que los cojan con los dedos en la puerta un día sí y al otro también. Uh-huh. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, buen día, Marcela. ¿Qué tanto abonaría que esta votación para sustituir al funcionario fuera transparente y que realmente no fuera en pizarrón? Los senadores han venido diciendo que esto es en aras de que haya un voto libre, para que no haya coerción ni haya tampoco pues todo este cabildeo que luego se hace para que la votación tenga una tendencia. ¿A ti te parece, y como conocedor de estos temas, que esto abonaría a la transparencia el hecho de que fuera casi que a viva voz los votos de cada uno de los senadores? Mira, yo creo que es indistinto cómo lo hagan, pero el asunto, fíjate cómo la clase política es muy hábil, yo lo he dicho muchas veces, para distraernos de lo verdaderamente importante. Que voten como les dé la gana. El asunto es cuáles son los argumentos que usan para defender su posición. Que cada senador de la República nos explique por qué, a la vista de los hechos, efectivamente Santiago Nieto debería irse de su cargo o debería permanecer en él. Que explique por qué llega a la convicción de que es un funcionario que no debe ser removido de su cargo. Que no nos distraigan con el asunto de si la votación es nominal o si es en el tablero, porque eso para mi gusto es menos importante. Creo que lo importante es la discusión, que los senadores efectivamente reciban tanto al titular interino de la PGR como a Santiago Nieto, que los escuchen y que luego deliberen y que expongan abiertamente las razones por las cuales piensan que la decisión debe ser en uno u otro sentido. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar los mexicanos para el 2018 ante este descrédito de las instituciones y sobre todo ante un INE, un TRIFE
y una FEPADE severamente cuestionados? Pues creo que lo que hemos platicado ya en diversas ocasiones, los ciudadanos tenemos que tener claro que esta discrecionalidad excesiva, esta indecencia generalizada, endémica en el servicio público, son elementos a los cuales la clase política no va a renunciar motu propio, no lo van a hacer por su propia voluntad. Los que se han beneficiado históricamente y hoy se siguen beneficiando de la opacidad, de la impunidad que impera en el sector público, de las amplias posibilidades de actos de corrupción, del hecho de que es posible amasar fortunas privadas con recursos públicos, no van a renunciar de manera voluntaria a esos privilegios o a esas posibilidades, a esos excesos. Los ciudadanos tenemos que tener claro que viene una época más o menos larga, más o menos corta, la verdad es que no sé decirlo, pero una época en la cual los ciudadanos debemos intransigentemente dedicarnos a exigirle a los funcionarios públicos que cumplen con su deber. Y hay que presionarlos para que expliquen con suficiencia, con amplitud de cara a la sociedad, la forma en la cual toman decisiones. El problema de debilidad institucional va a seguir en tanto los ciudadanos les sigamos permitiendo a los funcionarios públicos, sobre todo los de los más altos niveles, que se sigan conduciendo con indecencia. Y un descrédito que no atañe solamente a las autoridades electorales federales, sino también a las estatales, Carlos. Sí, el problema es que ya nadie cree en nada. Y con este tipo de ejemplos, pues es muy difícil pedirle a la sociedad que confíe. Es imposible, pues uno se arriesga a recibir una lluvia de tomates podridos y uno plantea que hay que ser optimistas y que uno necesita ver el futuro con ojos de que las cosas van a mejorar, que los tiempos mejores están por venir. ¿Cómo le explica uno esto a la sociedad o a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo cuando ven este tipo de ejemplos que son indecencias monumentales, solo explicables por el hecho de que el funcionario público le resultaba incómodo y que eventualmente podía llevar a juicio a un alto funcionario que forma parte de una camarilla que está en el poder? Claro. Muy bien, Carlos Arredondo Cibaja, nuestro agradecimiento por tu colaboración de cada jueves aquí en Contextos. Al contrario, un abrazo.